Hola amigos, bienvenidos a Prensa Sin Mordaza. Somos un grupo de periodistas independientes que luchamos contra la censura y tratamos de informar cada uno de los elementos que están ocurriendo de manera directa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzain. Él es un político boliviano, abogado, director del Instituto para la Democracia Iberoamericana, a quien le damos la bienvenida desde Miami. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Maybur. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia que tiene en todo el hemisferio y en el mundo. Bueno, señor Carlos, queríamos conversar sobre la grave crisis que está atravesando Bolivia. Por cierto, ayer fue el Día de la Independencia, así que los saludamos a usted y a todos los bolivianos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Hay un llamado a elecciones? ¿Hay una crisis del gobierno interino? ¿Podría explicarle a nuestra audiencia exactamente qué es lo que usted cree que está ocurriendo y lo que viene? Para describir lo que pasa hoy día en Bolivia hay que retrotraernos un poquito en la historia. Bolivia en el siglo XXI sufre el proceso que sufren la mayoría de los países latinoamericanos. Es acosada por el denominado movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que como usted conoce nace el año 1999 cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela y de inmediato se alía con Fidel Castro y regeneran para todo el siglo XXI el castrismo con signos establecidos por Chávez y por eso se llama castrochavismo. Con bandera bolivariana, con bandera populista, en el siglo XXI empiezan a suceder en América Latina cosas que estaban desterradas de la historia. Cae el presidente argentino de la Rúa, es derrocado el presidente Mahuad en el Ecuador, es derrocado el presidente de Bolivia, Sánchez Lozada, es derrocado otro presidente en el Ecuador, el presidente Gutiérrez, derrocan al secretario general de la OEA, al expresidente de Costa Rica, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, y se establece en las Américas algo que todos los países están sufriendo, que es un dominio del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que toma países donde establece gobiernos a los que quiere mantener a perpetuidad. Uno de esos países es Bolivia. En Bolivia, producido el derrocamiento del 2003, se pone en marcha un proceso para destrozar la institucionalidad de la República y la democracia. Llega al poder Evo Morales en enero del 2006 y lleva adelante un proceso para cubanizar, para venezolanizar, para introducir en pleno el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo en Bolivia, con un efecto gravísimo que es la construcción de Bolivia como un narcoestado. Porque Evo Morales es un dirigente de los cultivadores de coca ilegal que durante toda la década de los 90 ensangrenta, conflictúa al país mediante la defensa de la coca y la cocaína, es derrotado y es reducido a su mínima expresión porque cuando él derroca al presidente Sánchez Lozada el año 2003, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy día tiene más de 80.000. Y él rompe ese proceso de lucha contra el narcotráfico y empieza a destrozar el sistema político y después destroza el sistema republicano de gobierno, destroza la democracia y habiendo tomado el gobierno establece un sistema absolutamente fraguado y con la presión de masacres y de hechos sangrientos que lleva a un proceso constituyente, igual que en Venezuela, igual que en el Ecuador de Correa, donde se aprueba una constitución que tiene toda la marca de Cuba y Venezuela y en la que básicamente desaparece el sufragio universal, desaparece la igualdad jurídica de los ciudadanos, se establece y se institucionaliza la elección continua que está prohibida en la República del presidente, se cambia el nombre a todos los poderes del Estado para vaciar los poderes del Estado y se le ponen los nombres de cubano-venezolanos en vez de Congreso Nacional o Congreso de la República, Asamblea, en vez de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Supremo, en vez de Tribunal Constitucional, Tribunal Plurinacional, y hacen del órgano electoral un poder del Estado, o sea, la copia de Venezuela en Bolivia. Evo gobierna casi por 14 años, se reelige una y otra vez, comete toda clase de delitos, masacres, y va saturando la paciencia del pueblo boliviano.
En febrero, el 21 de febrero del 2016, él realiza un referéndum en Bolivia donde pregunta si se podía presentar indefinidamente como candidato presidencial o no. Y Bolivia le dice no. Bolivia gana y ese es el famoso 21F, donde Bolivia dijo no. Y él, para manipular eso, igual que hizo Chávez el 2004 o el 2005 y también el 2008, hace que su Tribunal de Justicia Constitucional declare que tiene el derecho humano de presentarse indefinidamente a las elecciones, o sea, se burla del mandato popular. Entre el año 2018 y el año 2019 suceden una serie de hechos que van desde el engaño que él produce diciendo que iba a rescatar el mar, iba a recuperar el mar, porque Bolivia es un país mediterráneo, va a La Haya, hace una demanda contra Chile y pierde el mar, acompañado de su oposición funcional, que en ese momento era Carlos Mesa y otros dirigentes que formaban parte de los grupos opositores. Después de eso, consolida su reelección para las elecciones de 2019, crece la indignación y después produce el gran incendio, que es un ecocidio, de la zona de la Chiquitanía a la Amazonía boliviana, donde ha quemado millones de hectáreas. No se ha determinado hasta ahora si son 5 o más millones de hectáreas que ha quemado Evo Morales, y eso genera una acumulación que da lugar a la resistencia civil. De manera, cuando el 20 de octubre del 2019 Evo Morales hace fraude electoral en vivo y en directo y trata de mostrar que gana la primera vuelta electoral y que es un presidente reelecto en su sistema de dictadura electoralista, el pueblo se convoca a resistencia civil y en 21 días, para todo el país, la policía boliviana, a la que Evo Morales ordena reprimir, decide proteger al pueblo, no hace caso a las órdenes del dictador, y después las Fuerzas Armadas, el ejército se neutraliza porque Evo Morales le da la orden de controlar violentamente a la policía y el ejército representa la orden. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? Huye y sale de Bolivia el dictador. Gran triunfo, se establece un gobierno que tiene que ser un gobierno de transición, llega a la presidencia la presidenta Yanine Áñez y hay en Bolivia y en la América Latina y en las Américas un gran momento de expectativa y de ilusión porque se empieza a quebrar la cadena de las dictaduras castrochavistas, cae la dictadura, el dictador en Bolivia y se veía muy cerca la caída de Venezuela, de Nicaragua y después finalmente la de Cuba. Claro, pero eso no ocurrió. Hubo un gobierno de transición, se designó a una presidenta, Yanine Áñez, pero de pronto se empezaron a observar cómo lo que se prometía no se hacía. Obviamente había un reto importante para los dirigentes que estaban encabezando el proceso, pero cuéntenos qué fue lo que ocurrió, en qué se falló. Podemos resumir en un concepto. Salió el dictador, pero no salió la dictadura. Cayó el dictador, pero la dictadura sigue. Porque, ¿qué es la dictadura, Maybor? La dictadura es un sistema. Y la dictadura en Bolivia está asentada en base a dos estructuras. Una estructura jurídico-constitucional que consiste en la constitución del Estado dictatorial, del narcoestado, que se llama Constitución del Estado Plurinacional, aprobada a sangre y fuego y con fraude de todo tipo, con falsificaciones y crímenes, y puesta en vigencia el 7 de febrero del año 2009. Esa estructura constitucional ha generado una serie de leyes infames que están básicamente destinadas a garantizar la impunidad de Evo Morales y de su grupo delictivo y a sostener a Bolivia como un narcoestado, el narcoestado más importante en la provisión de cocaína, donde Venezuela es el hub, es el eje. O sea, sostiene a la dictadura una estructura jurídico-constitucional. Pero la otra estructura que la sostiene es una estructura criminal territorial. Evo Morales tiene el control de zonas del país, el trópico de Cochabamba, la zona del Chapare, la zona de Sacaba en Cochabamba, zonas del altiplano como ser Sencata, Mentilla, zonas del oeste en el oriente boliviano, el noreste de Santa Cruz como San Julián y otras zonas donde tiene asentados grupos que llama federaciones o sindicatos o movimientos sociales que son verdaderos grupos paramilitares al servicio del narcotráfico y que los moviliza como si fueran brazos de su partido político para generar caos, para matar, para asesinar, para amenazar y para someter. Hoy día mismo, 7 de agosto que estamos conversando, Bolivia está toda bloqueada.
Bolivia está paralizada porque pese a la pandemia del coronavirus, Evo Morales ha sacado a las carreteras y ha sacado a las ciudades, a estos puntos y a otros que le menciono, sus grupos de choque, sus federaciones cocaleras, sus denominados movimientos sociales, se ha apoderado de la sigla de la Central Obrera Boliviana, a quien la pone en este tipo de movilizaciones, y ha paralizado el país y está buscando cumplir lo que ya quiso hacer en noviembre del año pasado después de que salió. Cercar las ciudades, suprimirle el ingreso de oxígeno y de combustibles a las ciudades para que la gente muera. Le quiero recordar que el año pasado, en noviembre, Evo Morales, después de dejar el gobierno, cuando estaba en México, antes de ir a la Argentina, donde está ahora protegido por el gobierno de Fernández Kirchner, dio orden por teléfono, y eso está grabado y eso es de difusión periodística mundial, para que sus grupos de choque, estos mismos, bloqueen las ciudades y las asfixien y las maten de hambre. Produjo en ese momento la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba y la masacre de Cochabamba. Hoy día está repitiendo exactamente lo mismo, que no es otra cosa que las mismas actividades, con el mismo procedimiento y en los mismos lugares, con los cuales en octubre del 2003 derrocó al presidente Sánchez Lozada, cometiendo una cantidad de crímenes que después del derrocamiento atribuyó al gobierno derrocado y lo persiguió hasta ahora, con esa muletilla que tiene el castrochavismo de cometer crímenes y acusar a las víctimas de sus propios crímenes. Entonces estamos pero estamos hablando de que puede volver Evo Morales, el partido más se fortificó frente a todo lo que era esos movimientos de oposición que se supone ganaron las elecciones, es decir, que se convirtieron en mayoría, ¿o no? Bueno, el tema es el siguiente. Estamos diciendo a lo largo de esta explicación que de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura, y que la dictadura está sostenida en una estructura jurídico-constitucional y una estructura criminal territorial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno de transición? Un gobierno de transición quiere decir pasar de un estadio a otro, pasar de la dictadura a la democracia. Y para pasar de la dictadura a la democracia, lo que hay que hacer es devolverle a Bolivia los elementos esenciales de la democracia. El respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley, la división e independencia de poderes y las elecciones libres, limpias y justas. Pero ¿cómo se va a hacer, señor Carlos, si recibió Yanine Áñez un gobierno de transición con muchísimos problemas? Vino posteriormente la pandemia del coronavirus que paralizó no solamente a Bolivia, sino a América Latina y al mundo. Y ahora pues también hay que tomar en cuenta el aspecto que está relacionado con el poder militar. Hubo una limpieza con quién se contaba y con quién no, quiénes eran los funcionarios de Estado que estaban a favor de un cambio democrático o no, o si se hacía caída y mesa limpia, todo el mundo hacia afuera y nombramos nueva gente. O sea, ¿cuál era la vía más expedita para lograr acabar con el sistema de la dictadura y excluyendo ya obviamente a Evo Morales, que estaba fuera? Ese es el tema. Salido el dictador, hay que cesar la dictadura, hay que acabar la dictadura. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer es liquidar el sistema jurídico constitucional, y para eso la presidenta Áñez debió, al iniciar su mandato, declarar la vigencia de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia. Hay una constitución que es la Constitución de la República de 1967 con enmiendas del año 1994, que es la que en verdad rige en Bolivia y que está suplantada, que está cautiva por la imposición violenta que hizo Evo Morales con la Constitución castrochavista del Estado Plurinacional. La presidenta, con un simple decreto presidencial, puede reconocer, porque no tiene que hacer una declaración de derecho. El derecho está vivo, pero está cautivo, porque la Constitución del año 67 tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. O sea, todo lo que han hecho contra esa Constitución, bajo la violencia del dictador que ha cesado, es nulo. Entonces, si la presidenta restituye la República de Bolivia con la potestad presidencial que tiene y reconoce la vigencia de la Constitución Política de la República,
los efectos son los siguientes. Primero, cesan todos los órganos del Estado plurinacional, cesa la Asamblea que la está extorsionando, los jueces de la dictadura desaparecen, vuelven los jueces de la democracia, en vez de Tribunal Supremo de Justicia tiene usted Corte Suprema de Justicia de la Nación, en vez de Tribunal Supremo Electoral tiene Corte Nacional Electoral, y así sucesivamente. Entonces se puede luchar contra la corrupción, porque otra cosa que pasa es que ni Evo Morales ni ninguno de sus cómplices tienen hoy día una sola acusación, ni están buscados por la Interpol, ni hay todos los procesos de los que tanto se ha hablado. Entonces la presidenta, al quedarse con el sistema de la dictadura, se ha entrampado y se ha encerrado y está pagando el precio de haberse mantenido en el sistema dictatorial, reconociendo la Asamblea de la dictadura, los jueces de la dictadura, el Tribunal Constitucional de la dictadura y todo el sistema de la dictadura, que al principio le sonrieron, aceptaron su presidencia y después la empezaron a estrangular. Y sobre eso, como usted dice, cayó el coronavirus y la cosa fue para peor, porque el sistema de la dictadura está diseñado para la corrupción. Y esa corrupción ha envuelto al gobierno de la presidenta Áñez, causando un desazón muy grave en el pueblo boliviano, que hoy día tiene crisis de salud, crisis económica, crisis social y crisis política. Entonces, la presidenta se le sigue recomendando reconocer la vigencia de la República y de la Constitución de la República, terminar con el Estado plurinacional y de inmediato organizar un gobierno de unidad nacional, porque eso es otra cosa. En Bolivia todos los sectores que se dicen que están contra Evo Morales, contra el MAS y contra la dictadura, están divididos. Y algo que ha aumentado esa división es que la presidenta se incorpora a la campaña electoral y en vez de ser el árbitro de la elección se declara candidata. Con eso más ya explotó la crisis y hoy día tenemos una situación que tiene que tener alguna forma de solución y la única que se vislumbra es que la presidenta declare el reconocimiento de la República de Bolivia y de la Constitución del 67-94, en la que el presidente en ejercicio no puede ser candidato, de manera que ella no tiene ni necesidad de renunciar a su candidatura, porque al reconocer la vigencia de la Constitución automáticamente está impedida de ser candidata. ¿Y ustedes se han acercado a ella para tratar de aconsejarla? Porque suponemos que el reto de tumbar una dictadura es enorme, y particularmente si esa dictadura está vinculada directamente a lo que es el crimen organizado transnacional, con esos carteles de la droga y la enorme producción de cocaína que hay en Bolivia. Se requiere entonces una unidad de la oposición y el apoyo, el consejo de gente que sabe cómo manejar bien el gobierno, porque muy probablemente la señora Áñez, cuando ella llega y es seleccionada como presidenta de acuerdo a lo establecido en la Constitución, no estaba preparada para ello, o no tenía los contactos, o no había un plan, porque realmente esto ocurrió muy rápido. Yo creo que ella ha recibido las opiniones y los consejos, y porque esto que le estoy diciendo está comunicado por las vías públicas, está escrito, hay columnas, hay movimientos sociales reales en Bolivia, movimientos de la resistencia civil que se está rearticulando, pidiéndole a la presidenta el reconocimiento de la Constitución y de la República. Pero lamentablemente todo esto está en medio de una elección. Ella convocó a la elección con unas demoras, después vino el coronavirus y se ha seguido demorando. En términos normales, ella debió ser una presidenta por 4 o 5 meses, hacer una elección rápida y salir. Pero se ha quedado y va a cumplir un año. O sea, estamos en agosto y en noviembre ella cumple 12 meses de un mandato, que es un mandato simplemente de transición. El efecto es que ella no está cumpliendo el mandato de transición y que la situación que ha envenenado definitivamente la transición en Bolivia es su candidatura a la presidencia, porque ella pasa a utilizar, lo acepte o no lo acepte, todo el sistema de poder con el cual tenía que hacer la transición para tratar de buscar una elección. El gobierno se pone en campaña por la elección y el país lo sabe. Entonces la gente que debería estar en alianza con ella para cesar la dictadura empieza a competir con ella. O sea, ese es el factor de división de la posible unidad de la oposición. Yo lo que creo, e insisto en eso, es que restaurada la República,
es vital un gobierno de unidad nacional, porque ella desaparece del escenario de la candidatura, recupera el liderazgo de cesar la dictadura y necesita, merece y hay que darle todo el apoyo de la comunidad democrática boliviana en un solo bloque para que genere una transición donde haya verdaderas elecciones libres y limpias, en las que, entre otras cosas, Maybor, hay que restablecer el voto universal y secreto. En Bolivia hoy día no hay voto universal. Estas elecciones que quieren hacer el próximo 18 de octubre en pandemia, con coronavirus, son elecciones en dictadura, porque la Constitución de Evo Morales, que todavía la tienen como vigente, ha hecho desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Hay ciudadanos que valen más que otros. En el área rural usted con simplemente 250 o 300 votos elige un diputado, y el mismo diputado lo elige en las ciudades con 300,000 votos. O sea, es un sistema de organización fascista como el que tienen en Venezuela, donde por organizaciones funcionales, por organizaciones de grupos sectoriales, tienen prioridad y más derechos ciudadanos que el común de la gente. Entonces, lo que hace también la restauración de la República es reponer el voto universal consagrado en Bolivia desde la Revolución de 1952. Tomando en cuenta esta crisis que parte de todos los sectores, ¿cómo considera usted que se puede resolver el problema? Por ejemplo, ¿cómo luchar contra el crimen organizado? ¿Cómo hacer que el crimen organizado se someta a un Estado que está debilitado o prácticamente inexistente? Porque durante el tiempo que estuvo Evo Morales en el poder se encargó justamente de eliminarlo y de crear uno a su imagen y semejanza, con leyes y con una estructura, capital humano, que está allí para servir, no se sabe si a Bolivia o a los objetivos del MAS. Al narco, esa estructura sirve al narcotráfico. Ahora, ¿cómo se hace? Yo diría que la agenda es la siguiente. Primero, reconocimiento de la vigencia de la Constitución Política de 1967 y 94 y restauración de la República. Segundo, organización de un sólido gobierno de unidad nacional para la transición. Tercero, una agenda de transición que marque específicamente el hecho de restablecer en la estructura del Estado el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, la división e independencia de poderes y el Estado de Derecho. ¿Y cómo se hace eso? Con la Constitución de la República vigente se restauran los órganos de la República y eso solidifica el proceso institucional que permite, cuarto, una automática e inmediata convocatoria a elecciones con un nuevo padrón electoral, porque esa es otra cosa. El padrón electoral con el que se está yendo a la elección en el 18 de octubre es el mismo padrón del fraude electoral del 20 de octubre pasado. Ahí Evo Morales tiene por lo menos 10% de fraude marcado, con la inscripción de certificados de nacimiento, con carnets de identidad, con la división de secciones y de lugares de voto electoral. Él tiene un 10% marcado con el que puede ganar en cualquier momento. Y quinto, si es necesario, la inhabilitación del instrumento del crimen organizado, que es el partido Movimiento al Socialismo, que no puede, después de haber sido el instrumento de todos estos crímenes que estamos hablando y de ser un instrumento financiado por el narcotráfico, no puede seguir siendo reconocido como un actor de la democracia, porque hay que separar definitivamente en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador y en todo el continente la política del crimen. Maduro no es un político, Evo Morales no es un político, los Castro Díaz Canel no son políticos, Ortega Murillo no son políticos, son criminales miembros de una organización transnacional que ha tomado el poder, que usurpa el poder, que detenta el poder político y que disfraza de política sus acciones criminales. Entonces, eso tiene que llevar a ese quinto punto, le digo, de esta agenda que estamos proponiendo, que estamos discutiéndola usted y yo y que está saliendo en este su programa, de cesar el instrumento del crimen organizado. O sea, resumo: primero, restaurar la República y su Constitución. Segundo, gobierno de unidad nacional. Solo hay dos bandos: la dictadura con el narcoestado y los bolivianos con la libertad, la República y la democracia. El que se ubique en una tercera posición hay que ponerlo en la lista de la dictadura, porque eso, no hay tercera posición en eso. Tercero, reestructurar los elementos esenciales de la democracia: división, independencia de poderes, libertades, derechos humanos,
Estado de Derecho. Cuarto, convocatoria a elecciones con nuevo padrón electoral y sufragio universal. Y quinto, cesación de los instrumentos del crimen organizado. Eso se puede hacer en 6 meses. Y ese es otro mundo, esa es la manera de hacer transición. Y yo quiero llamar la atención a países como Venezuela, como Nicaragua, la propia Cuba, al Ecuador, que está en un proceso de transición un poquito más avanzado que el de Bolivia, que no hay manera de recuperar la democracia sin terminar con el sistema de la dictadura. No hay transición en dictadura. No podemos sacar al dictador y mantener toda la estructura de la dictadura y decir que estamos transitando a la democracia. Don Carlos, el asunto del hemisferio en relación a estos grupos o organizaciones criminales que ejercen el poder político, usted los ha nombrado, usted nombró a Cuba, nombró a Venezuela, nombró a Nicaragua y otros. Se les ha visto de alguna manera fortificados, fortalecidos en unas áreas. Hoy en día en los Estados Unidos hay grupos que tienen concordancia o lineamiento con esa izquierda, con ese socialismo del siglo XXI. ¿Cree usted que en lugar de eliminarse ese tipo de modelos y que todo el mundo pensaba que estaban debilitados, se pueden estar no solamente oxigenando, sino que ampliando su poder, aprovechando esta ola globalista que envuelve a muchos países del hemisferio? Mire, está en un estado de agonía, pero está ejecutando un gran contraataque, un masivo contraataque que debería fracasar, pero que igual podría tener éxito. ¿Por qué está en estado de agonía? Sucede que el gran auge del castrochavismo y de estos grupos se produce a fines de la primera década de este siglo, con el auge de los precios de los commodities, petróleo, minerales, con el control que ellos tenían de la Organización de Estados Americanos, del Petrocaribe, de todos los gobiernos casi de América Latina, y después llega a su éxito más grande, a su clímax, cuando Estados Unidos cambia su política exterior y reconoce a la dictadura de Cuba como el líder de toda América Latina y abre relaciones con Cuba. Ese es el momento de mayor éxito del crimen organizado en el manejo de la política en las Américas. Pero las cosas cambian y su manejo económico, su corrupción, el centralismo, el estatismo, lo mismo que hizo desaparecer la Unión Soviética, empieza a liquidar las economías de estos gobiernos. Muere Chávez, muere Castro, Fidel, y vienen las elecciones en Estados Unidos y cambia el gobierno en Estados Unidos y Estados Unidos cambia su política exterior. Y Estados Unidos vuelve a la política exterior basada en sus principios democráticos, respeto a los derechos humanos, libertad, propiedad privada, libre empresa, vigencia de la ley, el rule of law, y en ese sentido empieza a tener conflictos respecto a los regímenes de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua, a los que marca específicamente, pero además de ese cambio de política exterior, los pueblos en América Latina declaran su cansancio y estos grupos criminales pierden las elecciones en Argentina, salen los Kirchner, que ya han vuelto, pero salen, pierden las elecciones en el Brasil, que no es un dato menor, salen Lula y Rousseff del Partido de los Trabajadores. Hoy día Lula está condenado a 17 años de cárcel por un solo caso de corrupción y tiene más. Pierden el Paraguay en elecciones, después no logran penetrar nunca al Perú, absolutamente, pierden el gobierno que les era favorable en Chile. En el Ecuador hacen una maniobra, Correa pone un delfín y el delfín resulta ser un presidente democrático a la transición y pierden el Ecuador con Lenín Moreno. Correa está hoy día condenado a 8 años de cárcel y a 20 años de inhabilitación política. Pierden el Uruguay el año pasado y pierden Bolivia. Entonces están en un estado de agotamiento, de caída libre, porque además no hay economía que los sustente. Y en ese estado, antes del coronavirus, ponen en marcha a través del Foro de Sao Paulo, a través de las FARC, del rearme de las FARC, a través del ELN, a través del sistema de narcotráfico transnacional, un contraataque. Un contraataque que el segundo semestre del 2019 se pone en manifiesto con el golpe de Estado en el Ecuador, que el presidente Moreno contiene, con el destrozo de la organización civil y de la tranquilidad pública en Chile,
que los chilenos resisten en aceptar que está influida por poderes externos, con el intento de desestabilización del presidente Bolsonaro en el Brasil, con la fuertísima presión sobre Colombia, donde rearman desde Venezuela, desde la tiranía de Venezuela a las FARC, y donde hoy día están manipulando los jueces para hacer el símbolo de castigo al expresidente Uribe, que es un ícono y un defensor de la democracia. O sea, están atacando con lo que pueden, y cuando viene el coronavirus y cuando viene la pandemia, penetran en Estados Unidos con esa acción, aprovechando el tema que pueden, aprovechando el globalismo y aprovechando que hay un proceso electoral en Estados Unidos, se lanzan con todo a golpear a la democracia más importante de la región, y eso es equivalente al ataque de las Ardenas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotado ya concentra todo lo que puede en la zona de las Ardenas, y después de cruentos combates donde parecía que Hitler volvía a ganar, es derrotado y las fuerzas aliadas llegan hasta Berlín. O sea, lo que yo veo que estamos presenciando es el contraataque final de la delincuencia organizada en la política, que está tratando de influir incluso en las elecciones de Estados Unidos, y que si es derrotada, como que está siendo derrotada, porque han recuperado el gobierno con Fernández Kirchner en la Argentina y tienen un tibio apoyo desde el gobierno de México con López Obrador, pero están perdidos en el resto de la región. Y todo lo que pueden hacer es hacer lo que Cuba castrista siempre hizo, lo que hace hoy día Cuba y la Venezuela castrochavistas: terrorismo, guerrilla, secuestro, narcotráfico, delincuencia, y tienen la gran desventaja de que el mundo con la revolución comunicacional lo sabe, y yo espero que el mundo democrático de las Américas va a frenar ese contraataque, y frenado ese contraataque vamos a ver caer las tiranías de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y vamos a ver lo que tenía que ser después de 20 años del siglo XXI. El siglo XXI estaba marcado para ser el siglo de la democracia plena en las Américas. El año 99 había una sola dictadura, pero llegó Chávez y fabricó con Castro todo un proceso de 20 años de dictadura y de crimen que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Mi visión es una visión optimista. La democracia tiene mecanismos para resistir. Los agresores del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, aliados con el globalismo, están altamente debilitados y puestos en evidencia, y yo creo que van a ser derrotados en el curso de los próximos meses. Bueno, señor Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prensa Sin Mordaza. Gracias, Mabel, felicidades por su programa, y aprovecho la ocasión para saludar y felicitar al pueblo boliviano, a mis compatriotas, que ayer hemos celebrado 195 años de la independencia del país como república, aunque sin república todavía, pero con la esperanza de cesar la dictadura en la historia reciente que vamos a construir. Sí, desde acá, desde Prensa Sin Mordaza, también le enviamos a todos los bolivianos un gran abrazo y solidaridad por todo el proceso que están viviendo.